Hoy, por fin, la última parte de Gog y Magog. Ha dado para 21 conferencias. Pero no creáis que esto va a ser lo último, porque sencillamente va a cambiar de título. Sí, tendrá que ver con lo mismo, y hoy lo vais a comprobar, aunque en una etapa un poco distinta. Vamos a empezar. Como veis en esta portada, la última que vamos a mostrar sobre Gog y Magog, si Dios quiere, vemos lo que ya mostramos precisamente en uno de estos coloquios que tenemos los sábados por la tarde, que aparecía en un libro de los pioneros adventistas, la gran batalla de Armagedón, donde luchaban todas las naciones, y en ese mundo donde se ve precisamente marcadas las zonas afectadas por toda esta gran conflagración. Bien, dicho esto, vamos directamente por un vídeo. Este vídeo nos va a servir para hacer el cambio de parámetros en el tema de hoy. Viaje del Papa Francisco a Rusia marcará el comienzo de la gran tribulación. Profecía de Garabandal. Y vais a ver qué relatan de lo que dice esa profecía. Realmente el diablo no para y evidentemente no parará hasta conseguir el objetivo. No me digáis que el vídeo no da para muchos comentarios, desde luego es para hacer todo un coloquio al respecto, ¿eh? Pero, bueno, en definitiva, ya veis, Garabandal y tantas manifestaciones que dicen que son cosas de plan divino, o sea, de la Virgen y demás, cuestión satánica, en verdad, absoluta. Fijaos cómo va tomando un paralelo con la profecía de Gog y Magog. Sí, ¿por qué? Porque el diablo conoce la profecía bíblica. Entonces, ¿qué hace? Como siempre, el plagio. Lo calca muy bien, pero después siempre le da su toque sutil para desviar a cualquiera. Con lo que nos viene a decir es que el Papa, sí, tarde o temprano se va a Rusia. Y cuando regresa es cuando se lía del todo. Que la guerra no solo será quizás para Europa, que se va a extender más, incluso dice. Y que España mira por dónde, como ya pasó por el comunismo, pues ahora no le va a afectar tanto. Bueno, no me extraña porque es más papista que el Papa, en definitiva. Pero bueno, fijaos cuántas cosas llega a decir en todo este rato, que ya os digo, podíamos estar comentándolo mucho, pero que, en definitiva, aquí lo que nos interesa es, fijaos una vez más, qué paralelismo, el tema de Rusia. El tema de Rusia, guerra y hasta dónde va a llegar todo. Habla de los problemas que tendrá la Iglesia Católica también para seguir con su catolicismo por todos lados. Bueno, pues veremos qué termina pasando en toda esta cuestión. Pero fijaos que al final nos viene a decir que después de todo esto, mira por dónde habrá algo maravilloso que se manifestará y se conseguirá una paz como nunca ha conocido el mundo. Una vez más, qué paralelismo con la profecía bíblica, pero como siempre, llevando todo al terreno satánico que la gente se va a tragar de lleno como algo divino. Gracias a Dios porque nos dio el conocimiento bíblico auténtico, porque de lo contrario estaríamos perdidos. Por eso hemos de dar el mensaje correcto a la gente, para que despierte y se dé cuenta que esto no proviene de Dios. Dicho esto, ahora vamos a hacer como lo que parecería un cambio de tercio absoluto en el tema, pero vais a ver que no, que es lo mismo. Mirad esto. Es el tercer templo. ¿De qué va esta cuestión? Aquí está en inglés, pues bueno, iremos viendo cosas traducidas, porque esto es perteneciente a la página de los que quieren construir el tercer templo de Jerusalén, los del Instituto del Monte del Templo. Mirad, esto es un esquema de dónde debe ir posicionado ese tercer templo de Jerusalén. Bueno, ahora vale la pena ya decir, por si acaso alguno no lo capta, que ya mostramos Gog, Magog, 38 y 39 de los capítulos de Ezequiel, pero después sigue 40 en adelante todo lo que tiene que ver con un templo.
Pues bien, una vez más, el plagio satánico sobre todo ello es convertir eso en realidad prácticamente ya. Prácticamente ya. Y mirad, se decía mucho que, no, bueno, se puede salvaguardar la mezquita y se puede ir un poco más para allá o para acá, la edificación. Mirad estos planos, porque en estos planos, si veis el recuadro anaranjado, es la extensión que va a ocupar. Y hay una serie de números. Bueno, todos esos números se corresponden a algo en un plano. Mirad qué cuentan. Estos planos serán depositados por la Municipalidad de Jerusalén una vez que el monte del templo sea liberado de los edificios que actualmente existen en él. Por tanto, edificios fuera. Ya sabéis qué significa eso, ¿eh? Posteriormente, el Comité del Ministerio del Interior aprobará los planos del municipio y aprobará la construcción, el Comité Distrital. Nuestros abogados defienden el proyecto ante la Municipalidad, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema. ¿Y qué nos dicen? Ya en español, únete gratis para construir el tercer templo en Jerusalén. ¿Por qué unirse a la construcción del tercer templo? Bueno, pues aquí nos dan una serie de factores en los cuales tú puedes entrar y ver. Vamos a ver algunas cosas sobre esto. Dice ahora miembros 54.471. Diréis, pues son poquitos. Sí, pero es que esta iniciativa así no hace tanto que ha empezado, ¿eh? Bueno, mirad, esto es extraído de su web, tienen vídeos, el tercer templo, un lugar que nos une, relaciones entre Israel y Jordania con respecto al monte del templo, evidencia empírica de la existencia de templos judíos en el monte del templo, porque ya sabéis que hay muchos que dicen que allí nunca hubo templo de los judíos, claro, por parte del mundo musulmán. Bueno, pues mirad, ¿qué más nos aparece? Aquí hay la galería y todos son temas que tienen que ver precisamente con las cuestiones del templo, Zorobabel y tantas cosas más que podéis ver aquí. Sacerdotes, etcétera, etcétera. Mirad, constrúyelo hoy para el beneficio de la humanidad mundial. Nuestra meta, acelerar la construcción del tercer templo en beneficio de toda la humanidad. El tercer templo. El proyecto, una breve reseña histórica del monte del templo, el monte del templo hoy, pioneros del tercer templo y quiénes somos. Luego hay una serie de departamentos de arquitectura, política, construcción, legal, educación, medios, luego hay informaciones de contacto, etcétera, etcétera. Hay unas banderitas aquí abajo, con el copyright de 2022, la bandera francesa, Estados Unidos y la bandera de Israel. Mirad, Departamento de Educación. El objetivo del departamento es enseñar las etapas de la redención, la justificación para la construcción del tercer templo hoy, la ley de la vaca roja, o sea, la vaca alazana, de la que ya habíamos hablado y seguiremos hablando, el hilo azul, el Tekelet, el Sanedrín y todos los textos relacionados con el tercer templo. A través de conferencias, clips que se producirán en varios idiomas, preguntas y respuestas, películas y todo tipo de medios, esta educación está dirigida a todos y en particular a directores de escuelas secundarias y preparatorias, profesores universitarios, periodistas, directores de yeshiva, estudiantes, instructores. Para ampliar el aprendizaje se proponen 32 unidades formativas. Mirad qué unidades formativas son. Las veis numeradas, ¿eh? 1, ¿por qué construir un templo A? Pone Dios, pero ellos no dicen Dios, la O la suprimen, ponen un guión. 2, el hilo azul, Tekelet. 3, la novilla roja. 4, composición de los miembros del Sanedrín, la autoridad del Sanedrín. 5, participación de todos para el tercer templo. 6, monte del templo a lo largo del tiempo. 7, guerra de Gog y Magog. Vaya, parece que tienen muy claro el devenir de las circunstancias. Y van añadiendo más numeritos hasta el 32 que hemos dicho. El templo a lo largo de las generaciones, de una casa de adoración portátil en el desierto, el tabernáculo, al tercer templo. El tabernáculo en Silo, el primer templo y el segundo templo, estructura y arquitectura, la mitzvah de construir el tercer templo, la profecía de Ezequiel, fijaos, el arca de la Torá, singularidad, el altar, la menorá, la mesa de los panes, el altar del incienso, Ketoret,
El papel de los cohens y levitas, o sea, sacerdotes y levitas, la razón detrás de hacer sacrificios, sí, porque van a volver a eso, el sacrificio diario, el papel del sumo sacerdote de Israel en Yom Kippur, el día de la expiación, sacrificio de vacaciones, el mundo metafísico y espiritual del tercer templo, ya suena extraño esto, ¿no? Sacrificios de grano, las primicias de las 7 especies de Israel, diezmos. ¿Cuándo y cómo rehabilitar el Sanedrín? ¿Se puede ascender al monte del templo hoy? La ubicación exacta del tercer templo. Los roles de las sinagogas después del tercer templo. La vida cotidiana del templo. El impacto anticipado del tercer templo en la humanidad. ¿Cuáles son las diversas etapas de la construcción del templo? Estos son los 32 puntos que son tratados. Y ya habéis visto, ¿Qué puntos? ¿Os dais cuenta de la conexión entre lo que hemos presentado de Gog y Magog hasta aquí? Impresionante, Sigamos. Las lecciones serán filmadas y se pueden ver en vídeo en el sitio web con subtítulos en 3 idiomas diferentes: francés, inglés, hebreo. Próximamente estarán disponibles otros idiomas: ruso, español, árabe. Estos cursos se brindarán de forma gratuita, de modo que capacitemos al máximo número de personas que serán responsables de la implementación concreta del proyecto. Bueno, ya veis aquí que cuando veíamos esas 3 banderitas es porque son los idiomas disponibles. Teóricamente viene de esto, Las lecciones se impartirán en el centro, Puente al Tercer Templo, en Jerusalén, en 2025. ¿Recordáis algo del 2025, lo que mostramos? El Papa de turno, este o el que venga después, Kazajistán, encuentro de religiones y tradiciones religiosas del mundo. Sí, pero también recordad que era un momento clave, recordando un concilio que hubo en la Iglesia Católica y cómo a partir de allí lo que ya se está buscando de lleno es totalmente el ecumenismo. Bueno, pues sigamos. Mientras tanto, se impartirán en varios lugares de Israel y del mundo. ¿Cómo coincide todo, Las unidades de capacitación también estarán disponibles en el sitio web temple.org. Las unidades de capacitación, ¿qué es esto? Pues grupos que van haciendo en distintos lugares para poder ir comprendiendo mejor las cosas. El centro de formación también mantendrá lazos con las autoridades religiosas judías, yeshivot, rabinato, tomadores de decisiones en el ámbito legal, árbitros halágicos, pero también con otras religiones, cristianismo, evangelismo, protestantes, islam. Bueno, fijaos cómo mezclan un poco. Dicen cristianismo, debe ser catolicismo para ellos. Evangelismo y protestantes lo ponen como 2 cosas distintas. Suena raro esto, ¿no? Parece como si estén un poco desinformados. Brindaremos respuestas a las preguntas más frecuentes que se publicarán en el área de preguntas frecuentes del sitio web, FAQ. Para difundir la información y el contenido tanto como sea posible, estamos entrevistando a expertos en campos específicos. A continuación, se presentan las preguntas que se están revisando actualmente. Atención, 1. Si se encuentra una novilla roja hoy, ¿podemos quemarla según las leyes bíblicas? ¿Por qué? 2. ¿Deberíamos esperar a construir el templo antes de quemar la vaca roja? ¿Quién puede verificar que la vaca roja cumple con los 100 criterios establecidos en la halajá? Sí, 100 criterios. 3. ¿Fue libre el monte del templo y si se toma una decisión política podemos construir el tercer templo hoy? ¿Por qué? 4. ¿Conocemos la ubicación exacta del futuro lugar santísimo? 5. ¿El hilo azul, Teclet, que se encuentra cada vez más en Israel, satisface las expectativas de la Torá? 6. ¿El Sanedrín estará activo en el tercer templo? ¿Quién lo encabezará? 7. ¿Pueden coexistir la Knesset y el Sanedrín? O sea, el Parlamento y el Sanedrín. 8. ¿Cómo se manifestará la morada de la presencia divina, la Shekinah, después de que se construya el tercer templo? Vaya preguntas, Claro, a partir de aquí, ¿qué respuestas puedes dar? ¿Quién va a estar en ese lugar? ¿Quién se hará pasar por Dios? ¿Quién manifestará su gloria, entre comillas? Satanás haciéndose pasar por Cristo, Qué interesante. 9.
¿Cuándo podemos decir que la nación de Israel está unida y lista para el tercer templo? 10. ¿Cómo debería uno sentirse acerca de la ausencia de un templo? Las respuestas a estas preguntas y futuras preguntas serán publicadas para todas las partes interesadas. Buscamos la excelencia en el estudio y la experiencia en el tema y no dejaremos ninguna pregunta sin respuesta. Bueno, más cosas, por si no os habíais sorprendido aún suficiente. Una serie de vídeos. ¿Qué debe hacer el pueblo judío para prepararse para el tercer templo? ¿Cómo puede el candelabro dorado iluminar el mundo? El incienso del templo. Si queremos, podemos construir el tercer templo hoy. ¿Por qué unirse a la construcción del tercer templo? Quiero construir el templo y ¡pam! Puedes clicar allí y ¡hala! A colaborar. Bueno, pues nada, mirad qué nos dicen sobre el departamento de arquitectura. Atención, ¿eh? Nuestro equipo de arquitectos se encarga de la elaboración de los planos del tercer templo. Honran la profecía de Ezequiel, basada en los comentarios de Rashi, junto con los de Vilna Gaon, Malbim y Ramchal, cada uno de los cuales aclaró y puso a disposición dice los versículos, en verdad son los capítulos 40 al 47 del libro de Ezequiel. Estos programas tienen en cuenta las últimas técnicas, especialmente en términos de protección ambiental y los últimos estándares. Estos planes serán depositados por la Municipalidad de Jerusalén, una vez que el monte del templo sea liberado de los edificios que actualmente existen en él. Posteriormente, el Comité del Ministerio del Interior aprobará los planos del municipio y aprobará la construcción, el Comité Distrital. Nuestros abogados defienden el proyecto ante la Municipalidad, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema. Y en la fotografía, ya lo veis, equipo de arquitectos para la construcción del tercer templo. El modelo exacto del tercer templo ya está preparado y fue creado en una escala de 1 a 50. Se puede ver en el centro de visitantes que abrirá sus puertas en Jerusalén en 2025. ¿Cómo les va el 2025, El edificio cuadrado, que tiene 150 metros de largo y 150 metros de ancho y de diferentes alturas, se puede ver en todo Jerusalén. La construcción comenzará una vez que estos planes reciban la aprobación de la Municipalidad de Jerusalén, permiso de construcción. Los futuros planes de desarrollo del municipio de Jerusalén para recibir visitantes de todo el mundo ya están preparados. Además, actualmente se está trabajando en la elaboración de mapas de carreteras, electrificación, tranvías y todas las carreteras. Y aquí tenéis abajo, a la izquierda, maqueta del tercer templo. Y a la derecha, vista en 3D y modelos del tercer templo. Qué curioso, el 2025, el Papa plantea eso en 2025, ellos esto en 2025. Algo se está cociendo, ¿no? Y hay un nexo de comunión aquí que da mucho que pensar entre unos y otros. Claro, si el papado tiene que ir terminando a aposentarse allí, no es de extrañar. Bueno, sigamos porque luego nos muestran esto. Todos deben ser libres de orar a Dios donde quieran, en el idioma que quieran y en cualquier posición que les convenga. La membresía es gratuita y sin compromiso. Tus datos son estrictamente confidenciales. Reciba el progreso del proyecto por email. Registrarse, no pedir donación, sus datos permanecerán privados. Para construir el tercer templo de Jerusalén necesitamos tu voz para hacernos escuchar. Si quieres ser parte del proyecto, haz clic en registrarse y llena el formulario. Ya os podéis imaginar la de personas que lo están empezando a hacer cada vez más porque esto empezó a difundirse. Y mira por dónde, una noticia del 7 de septiembre de este 2022, en este medio de Israel 365 News, nos dice: Ben Gurión se prepara para llevar a las 70 naciones directamente desde el aeropuerto al tercer templo. Vaya noticia, ¿no? Todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que subieron contra Jerusalén harán una peregrinación año tras año para inclinarse ante el Rey, Señor de los ejércitos, y observar la festividad de Sukkot, tabernáculos. Zacarías 14:16. Bueno, evidentemente este texto lo van a aplicar ¿a dónde? Pues cuando haya el tercer templo de Jerusalén. Así aplican las profecías bíblicas, Todo lo que no pudo ser lo van a hacer
pero llevándolo todo, evidentemente, como ya no podía ser voluntad de Dios, porque les quitó lo que por fuerza debía ser retirado de ellos para pasar a la Iglesia cristiana, auténtica, a la auténtica, pues ahora el diablo ¿qué intenta hacer? Que eso que está escrito se pueda aplicar y el mundo entero que se llama cristiano caer de 4 patas en el engaño, y como no, los judíos también. Por eso sí, habrá un despertar de muchos cuando conozcan la verdad, pero será una minoría, porque la mayor parte va a quedar embelesada con todo esto, y sobre todo cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo. Ya os podéis imaginar, después de castañazos tremendos, de convulsiones, de conflagraciones de guerra, cómo la gente estará anhelando esto para la paz. Sí, sí. Bueno, pues mirad, Israel está mejorando su ya impresionante aeropuerto internacional. El gobierno también está trabajando en una infraestructura ferroviaria que llevará a los viajeros internacionales directamente desde el aeropuerto al Monte del Templo. Esto permitirá que las 70 naciones vengan a adorar a Dios en la Casa de Oración de Jerusalén, una visión que el gobierno ya ha insinuado como su verdadera intención. Ya sabes, el 70, que es una simbología de todas las naciones. El director general de la Autoridad de Aeropuertos, Hagai Topolansky, anunció que en 2023 el Aeropuerto Internacional Ben Gurión abrirá una nueva megaterminal. En la parte occidental de la Terminal 3 del Aeropuerto Ben Gurión se construirá otra terminal avanzada que combinará innovación y eficiencia y ampliará los servicios disponibles para los pasajeros que van al extranjero. A partir del próximo año, la Terminal 3 pasará por un proceso de digitalización que permitirá a los pasajeros gestionar sus salidas al extranjero de manera fácil e independiente, dijo Topolansky. La nueva terminal tendrá 30 metros de ancho y 130 metros de largo y agregará 22 mostradores de facturación, un sistema de control de seguridad y cintas transportadoras conectadas a los sistemas HBS, control de equipaje facturado. Nuestro principal objetivo es mejorar los servicios que se brindan a los pasajeros a través de una estrategia basada en inversiones, innovación y visión de largo plazo que digitalicen y mejoren el aeropuerto y así mejorar los servicios en el aeropuerto Ben Gurión y la experiencia de vuelo de los pasajeros, agregó Topolansky. También se anunció que con la aprobación del directorio y la gerencia de la autoridad, la División de Ingeniería comenzó a planificar la construcción de la quinta ala para el estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto, agregando áreas para el control de equipaje de los pasajeros, conectando transportadores de equipaje, estableciendo complejos de alimentos adicionales y establecimiento de salas VIP adicionales. Israel National News informó que 2 millones de pasajeros pasarán por el aeropuerto durante septiembre. En octubre se espera el paso de aproximadamente 2 millones de pasajeros más en vuelos internacionales. En 2019, Ben Gurión manejó 24,8 millones de pasajeros. El aeropuerto está considerado entre los 5 mejores aeropuertos de Medio Oriente debido a su experiencia de pasajeros y alto nivel de seguridad. Los acuerdos de normalización firmados recientemente con los países árabes vecinos han aumentado las rutas aéreas para Israel y han abierto Israel a los turistas árabes. Qué interesante esto, porque lo hemos ido mostrando en las noticias de actualidad, cómo Israel está llegando a tratados, también con el apoyo de Estados Unidos, con ciertos países árabes. Y esto está empezando a generar turismo y negocios. Y mira, precisamente antes de lo que quieren llegar a hacer, de este objetivo que buscan. En 2020, el Ministerio de Transporte de Israel dijo que seguiría adelante con los planes para construir una extensión de la línea de alta velocidad Tel Aviv-Jerusalén, que conectaría directamente el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv con el muro occidental en Jerusalén. Se hizo una propuesta para nombrar la futura estación de tren del templo en honor a Donald Trump. No es de extrañar, ¿eh? Con lo que ya mostramos, no es de extrañar. Si no sabéis de qué va esto, mirad los temas que presentamos sobre Donald Trump cuando fue elegido y también esa noticia de cómo habían puesto una moneda del tercer templo donde aparecía acuñado también Donald Trump como si fuera un personaje de la antigüedad, un Ciro, que ayudó al pueblo judío, ¿eh? ¿Volverá a vencer Donald Trump en las próximas elecciones? Ya da que pensar todo esto, ¿eh?
El plan está experimentando una fuerte oposición por parte de la autoridad palestina, que quiere que Jerusalén sea la capital de un Estado árabe dentro de Israel. La autoridad palestina también niega que los templos judíos descritos en la Biblia hayan existido alguna vez. La infraestructura de transporte jugará un papel esencial en el tercer templo como una casa de oración para todas las naciones. Esto estaba claramente en la mente de la Municipalidad de Jerusalén cuando distribuyó folletos en los barrios ultraortodoxos de Jerusalén en julio para abordar las preocupaciones sobre el aumento del sistema de tren ligero. Los folletos mostraban a judíos religiosos que viajaban en el tren ligero hacia el tercer templo, llevando sacrificios de animales y vegetales. Sí, es que lo van a volver a repetir. Eso quiere decir el que pisotear el sacrificio de Cristo. No lo quieren como el Mesías. Por tanto, volverán a lo mismo. Luego aparecerá Satanás haciéndose pasar por el Mesías y les irá bien. Y les convencerá de que el que vino era el auténtico Mesías y que a él lo mataron, suplantando el papel de Jesús, y que ahora volvía y que, por favor, ahora ya todos unidos. Y es lo que van a hacer, por eso caerán de 4 patas. Aquí tenéis lo que os decía. Esta mañana publiqué un extenso, dice Nir Hasson, un extenso artículo sobre la lucha contra la línea verde en la calle Bar Ilan. Al margen, la Municipalidad de Jerusalén distribuyó recientemente folletos informativos sobre el tren ligero en los barrios ultraortodoxos. La narrativa principal del folleto es que el tren se integrará a Jerusalén después de la redención. Habrá una línea directa al templo y habrá espacio para las víctimas en el primer vagón. Sí, las víctimas en el primer vagón. Y ya veis aquí en los dibujos cómo bajan con ovejas a cuello, etcétera, etcétera. El rabino Yekutiel Fish, que escribe un blog de Geula y Cábala en hebreo llamado Sod HaChashmal, la energía secreta, explicó: Hashem, Dios, literalmente el nombre, está preparando el camino para que los peregrinos lleguen al templo, dijo el rabino Fish a Israel 365 News. Prácticamente, un tren es el mejor medio ya que puede transportar a muchas más personas sin los peligros o embotellamientos asociados con las carreteras. Relató una anécdota en su blog sobre el rabino Yeshua Leib Diskin, un rabino destacado en Jerusalén a fines del siglo XIX. Fish relató que el rabino Diskin escuchó el silbato del primer tren que llegó a Jerusalén en 1892 y dijo: «Están despejando el camino para Moshiach, Mesías, y la Geula, redención, está en camino». Vaya, qué profecía, ¿no? Era un cabalista. Profecía que desde luego de parte de Dios no venía, es evidente, pero de Satanás sí. Y mirad cómo lo estaba preveyendo ya todo. ¿Por qué? Porque hay una línea a seguir. No falla, la agenda. Y la revela cuando toca a quien le place. Y son a los que lo sirven, evidentemente. Fish ve que este fenómeno del tren anterior al Mesías se desarrolla en un grado aún más fuerte con la nueva vía de alta velocidad que llevará a los viajeros directamente desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurión al Muro de los Lamentos en Jerusalén. Se espera que el tren comience a funcionar en abril, justo a tiempo para la festividad de Pesaj, o sea, las fiestas de primavera, sí. Un tren de alta velocidad es precisamente lo que se necesita para Pesaj, cuando se requiere que todo Israel traiga su sacrificio al templo. Dijo Fish a Breaking Israel News: Hashem, Dios, literalmente el nombre, está preparando el camino para que los peregrinos lleguen al templo. ¿Es Dios quien prepara eso o es Satanás? Y Dios se lo permite, porque como no aceptan la verdad, les enviará la mentira para que crean ese error. Sí, porque se han endurecido contra Dios, no quieren la verdad. Qué triste, la de animales que serán sacrificados. ¿Y por qué? Ya veis. Fish explicó que un tren tiene características únicas que le convierten en el medio de transporte más adecuado para la peregrinación. En la práctica, un tren es el mejor medio, ya que puede transportar a muchas más personas sin los peligros o los embotellamientos asociados con las carreteras, dijo Fish. En gematría, numerología hebrea, Rakebet equivale a 622, precisamente lo mismo que Har Habayit, el monte del templo, dijo Fish.
Bueno, pues ya veis, sí, la gematría con sus cábalas la asocian siempre de unos modos que desde luego son aplicables y ya veis cómo. Sí que es cierto que hay una gematría que es buena, que es correcta, y luego hay la otra que les sirve para hacer sus líos, realmente líos, sí. Como siempre, el camino paralelo del diablo, a los números de Dios y su significado. Y así van aplicando en las palabras ese tipo de numeración para conseguir ciertas asociaciones de ideas, de conceptos, de nombres, y por tanto ya tienen una referencia, y así funcionan. Antes hemos visto que nos decían que estaban mirando dónde estaría, o quizás lo expresarán en un cierto momento, dónde estaría la parte del lugar santísimo, donde había el Arca de la Alianza. Viene a deciros que por escritos que había leído, consideran que precisamente y antiguamente estaba puesto, ¿dónde? Pues mira, donde dicen que Mahoma ascendió a los cielos, en esa roca que dicen que aún conserva su pisada. Y donde dicen precisamente los judíos que es allí donde fue la creación de Adán, y donde todo el diluvio se cerró allí, en las aguas allí. O sea que, ya lo veis, ¿cómo va a aguantar una mezquita allí en medio si quieren hacer esto? ¿Ya os estáis imaginando la que se está preparando al respecto? Estoy hablando de algo colosal, un conflicto brutal. Y todo esto se podrá hacer, si no, no podrá hacerse, a menos que haya algunos cambios. En fin, pues ya veis qué cosas, Gog y Magog lleva a la construcción del tercer templo de Jerusalén. Sí, sí, es a lo que va a llevar esa situación. Y ya habéis visto cómo esas profecías satánicas manifestadas a través de la Virgen María, pongo entre comillas absolutamente esto, porque no es María, la Madre de Jesús, que sigue estando muerta, que sigue estando en la tumba hasta la resurrección, porque va a ser salva, evidentemente, pero mientras no está en el cielo, no está manifestándose a nadie, y Satanás toma su papel, ¿y de qué modo? Y la gente se lo traga. Por eso es tan necesario conocer la palabra de Dios, la Biblia, y no fiarse de lo que te dicen, sea un papa, sea un sacerdote, sea un cura, sea un pastor, es igual. Escrito está, eso es lo que cuenta, y lo demás son mandangas. Y eso debemos conocerlo, la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres de todos estos engaños que Satanás prepara para llevar el mundo cautivo a sus pies. ¿Os imagináis esos momentos de paz que nos dicen que todas las naciones estarán para adorar allí? Pero ¿cómo después les saltará todo por los aires? Porque no es lo que nos dice la profecía. Bueno, pues sí, el tiro le saldrá por la culata a Satanás, desde luego, porque Dios intervendrá. Sí, según Garabandal también, sí, pero ese no va a ser el Señor el que va a intervenir, va a ser el Señor en minúscula, el Señor Diablo. Pero al final el auténtico Dios, Hashem, nuestro Cristo también, van a actuar de lleno porque vendrá la paga para este mundo. Con las plagas, sí, con las plagas. Primero el pueblo de Dios auténtico, que sea fiel hasta el final, lo pasará fatal, sí, y muchos morirán, sí. Pero después la eternidad y la justicia de Dios pondrá a cada uno en su lugar. Y estar en el momento de las plagas tampoco va a ser nada agradable para todos ellos, los que no hayan querido seguir al Señor. El pueblo de Dios no se le tocará un pelo. Y bien, dicho esto, nosotros terminamos aquí el tema de Gog y Magog. Ha dado para 21 conferencias, podía dar para mucho más, sí, pero ya todo lo básico, esencial, ha quedado más que claro. A partir de ahora, a ver si alguien puede decir que no, esto son guerras y rumores de guerras y ya está, o que esto es una cuestión del pasado y ya está. No, señores, la verdad ha sido expuesta claramente. La tomas o la dejas, no hay otra, pero no te busques excusas. No te busques excusas, porque está en juego tu salvación y la de todos aquellos que te oigan. A partir de aquí,
Fijaos, ¿dónde nos ha llevado esto? Lo que habíamos dicho, al tercer templo de Jerusalén. ¿Y ahora qué toca? ¿Habéis visto que hablaban de la vaca alazana? Pues esto es lo que vamos a mostrar prácticamente ya, sí. Porque vaya movida ahí con la vaca alazana. Y lo vamos a mostrar y vale la pena que lo veáis, porque realmente todo se está preparando para el gran engaño. Y el mundo debe conocer la verdad. Y debemos posicionarnos dando el mensaje del cuarto ángel, para que muchos puedan ver la evidencia y ser salvos. Maranata 2031. Dios os bendiga.